Buenas noches. Muchas de las películas que les hemos venido ofreciendo a lo largo de esta serie estaban producidas por la marca Cifesa, una productora valenciana fundada en 1932 y que fue sin duda la empresa cinematográfica de mayor importancia en los primeros 12 años de la posguerra española. Su propietario, don Vicente Casanova, logró crear una empresa que pretendía emular los planteamientos industriales del cine de Hollywood, imprimiendo un sello de calidad a los productos que de su fábrica salían. Formó un equipo de colaboradores habituales, creó departamentos para cada profesión cinematográfica e implantó el Star System como sistema de reclamo. El Miquelete, subrayado por los compases del himno de Valencia, se convirtió así en el genérico casi obligado de la mayor parte de las películas españolas más populares de la década de los 40. Cifesa, que se llamaba a sí misma la antorcha de los éxitos, produjo entre 1934 y 1951 73 películas de largometraje y un gran número de cortos. Paralelamente, como distribuidora, presentó primero las películas de la Columbia en los años 30 para pasar en la posguerra a distribuir películas básicamente alemanas y después francesas e italianas. A partir de 1951 se produce una crisis insalvable y Cifesa deja de producir directamente, pero continúa durante unos años produciendo por productor intermediario y financiando estas películas por distintos sistemas. Finalmente se produce un crack definitivo a fines de los años 50. El programa de esta noche está dedicado íntegramente a la marca Cifesa, a las gentes que trabajaron en ella y a las películas que allí se hicieron. Comando de la chingada, te voy a regalar. Toma el churrito, ven y toma. Y no seas chingada, chingada, chingada. Y no seas chingada, que me vas a matar. El día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Por todo pasaría yo si mi madre pasara por una sola cosa mía. ¿Te gusta alguna mujer que a ella no le agrade? Me gustó y mucho. ¿De dónde era? De Málaga. ¿Cómo se llamaba? Dilo.
Antoñita la buñolera. Julio. ¿Tú me lo has preguntado? Pero eso se acabó, según parece. Se acabó cuando murió ella. No vive. No vive, pero dejó rastro. Ya. El aceite de los buñuelos se agarra mucho a la garganta. ¡Qué sorpresa! Pues nada, ya sabe usted que faltó mi madre. Pobre hermana mía. Me puse a servir en el pueblo. ¿Y te trataron mal? Ya verá usted los morados. Nadie me puede reprochar el haber anunciado mi decisión públicamente, porque ¿no anunciáis acaso la boda de dos imbéciles o el nacimiento de un crío tarado? ¿No procuráis que los periódicos digan que marcháis de veraneo? Pues bien, más interesante que una boda, aunque en realidad una boda sea lo más parecido al suicidio, y de mayor trascendencia que un viaje a la playa, es este viaje que hoy os comunico, porque es un viaje más largo y porque rara vez los hombres lo emprenden voluntariamente. Yo pensaba que eras de los que nunca creían que habían dado bastante. Por eso te he querido como un hermano, casi como un hijo, porque creí que eras como yo. Creía que cuando Sidi Absalán Balcázar tuviera su final, Sidi Absalán Herrera continuaría su obra y ocuparía su puesto. Soy valiente y leal del Crayo, soy soldado de brava legión, sin mi alma doliente Calvario, que en el fuego busca redención. Mi divisa no conoce miedo, mi destino es el solo y sufrir, mi bandera luchar con denuedo, para conseguir vencer o morir. Malvaloca. Leonardo. Ven conmigo, Malvaloca. Te esperan mi hermana, mi casa y mis brazos. Contigo, sí. Cuando no me quieras me mata, pero mientras contigo. Siempre conmigo, como tú te mereces, llevando mi nombre y unidos bajo la bendición de Dios. ¿Es posible tanta alegría? Tu mujer. Gracias, Leonardo. Pero mujer se murió hace mucho. Oh, ¿y entonces ahora ya no hay poeta? Claro que los hay. ¿Y cómo son los poetas, señorita? No. Así no. Enrique. Tú lo has dicho. Somos dos orgullos frente a frente. Voy por el camino incierto de la vida, buscando alivio a mi pena. Voy entristecida tras un bello ideal que nunca logro realizar. Epatán, Josephine, epatán, maravilloso, eres única. ¡Contento! Oh, gitanaza. ¡Ole! ¿Y ahora qué? Ahora no hay tiempo que perder, todo está en regla. La falsificación es perfecta. Mañana a primera hora estará en nuestro poder el millón. ¿A mí? ¿Qué me gusta más? Los filetes empanados. No, mujer. Si digo de trabajar. De trabajar. ¿Tú qué oficio prefieres? Pues de trabajar lo que más le gusta a una servidora es parrecaos y mantenidos. No, que como hambrona. Cállate ya y no marees a la señorita rica. Le molestan las personas nerviosas, de genio destemplado y desigual, excitables y un poco desequilibradas. Esa clase de personas me encantan. ¿Quiere decirme cuando tuve la desgracia de indisponerme con usted? Fuimos novios durante mucho tiempo. Esta cabeza mía no... ¿Novios? Esta tarde Berta me ha comunicado inesperadamente, con esa mezcla de satisfacción y de conciencia de la responsabilidad que sentimos los agentes cuando vamos a cumplir una misión, que marchaba a visitar a su tía Ágata. He tenido un presentimiento que ahora he confirmado. Su tía Ágata no existe. Su tía Ágata es la misión. ¿Y por qué no? Es lo más natural. Tu aire moderno y despreocupado. Tu forma de tratarme demasiado cariñosa para ser una mujer comprometida. Demasiado indiferente para ser natural. Ha conseguido interesarme. Estás jugando conmigo porque sabes que es imposible que yo cometa una mala acción con mi padre. Y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y de la Santa María Iglesia os desposo.
Y este sacramento ante vosotros confirmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué eres tan malo, Guillermito? Me llamo Antón, no quiero llamarme Guillermito. Calla, que se va a asustar el abuelo. ¿A mí qué me importa? Ese tío no es mi abuelo ni usted es mi madre. Pues anda, ya no juego más. ¿Qué pretende? ¿Es que se cree autorizado para burlarse de una mujer que no tiene quien la defienda porque viaja sola? Por Dios, Blanca, se lo ruego. Sin duda se ha equivocado el mozo al indicarme. Vea usted mi llave, el 34. Es decir, la misma habitación un piso más arriba. Mi único delito es que no lo advertí a tiempo. Ignoro si el mozo se ha equivocado, pero estoy segura de que usted se equivoca. ¡Ya puede salir el express! Y con el Es formidable, papá. Es una preciosidad. No se lo digas a nadie, pero de todos los regalos que me han hecho, este es el que más me ha gustado. ¿Cuánto me alegro de haber acertado? Cuando me lo dio Evelyn pensé, esto es para mi padre. Pues ya te has acertado. Adelante. Pero esto es un sueño. Parece que voy a despertar a la realidad de un momento a otro. ¿Por qué? Porque parece cosa de brujas y de fantasmas. Calla, no hables de fantasmas. ¿Por qué? Porque al fantasma de doña Juanita le debemos nuestra felicidad. El cardenal Portocarrero y el marqués de Monterrey, mi primer ministro. Ana María de la Tremouille, princesa de los Ursinos. Madre mía, su mujer. Hola, vidita. Señora, le doy mi palabra. Le aseguro a usted que no fue culpa mía. Me quiso explicar... No tiene que excusarse. Conozco a mi marido. Que le has estado explicando a este joven el golpe doble de Luis Raúl, ¿verdad? Se lo ha explicado ya a toda la servidumbre y a todas las visitas. Y no sé cómo no escarmienta. El otro día, el fontanero que vino a arreglar el termosifón le dejó cao de un golpe. De un golpe bajo, si quieres decir la verdad. Bueno, bajo o alto, lo que sé es que te tiró de cabeza dentro de la bañera. Y anda a arreglarte, que se hace tarde. Ustedes cenan aquí. Sí, señora, por Dios, tanta molestia. Su novia le está esperando en el comedor. Mi coche les llevará a su casa. Muchas gracias, señora. Pero esto es ¡Acepte, demasiado. hombre, no sea bobo! Sí, señor, sí. Se va a comer usted unos lenguados a la Pompadour que me ha preparado el cocinero y usted me dirá si son o no son una cosa seria. Buen provechito, joder, buen provechito. No me lo niegues, entraña, la gracia que hay en España, nadie la tiene en el mundo, yo le que hace falta tener mucha paz. A nadie niega la Lola, que lleva sangre española, que de verdad lo que vale yo le, y si no escuché mi cantar. ¡Ay, mis lomos! Ya sabía yo, poderoso encantador, que no habíais de dejar a este vuestro amigo en tan grande prisión. Encantador yo, infeliz de mí. Ay, repare vuestra merced que soy Sancho Panza, del linaje de los Panzas. Ay, y rentero de esta casa. Pues aunque tú no lo sepas, Sancho, un grande encantador te he enviado para hacerme el gran servicio que es sacarme de esta cárcel, por donde entiendo que mi gran amigo el sabio Alquife te señala como el escudero que preciso y que me depara mi buena fortuna. El archiduque quiere que Bruselas sea la corte más luminosa de Europa. Ayer me decía, mis parientes de Brujas y Ostende, de Gant y Gravelines, vienen a Bruselas a admirar la belleza de vuestras damas. El torero se acabó. Y ahora, solo para ti, Teresa. Manuel. Manuel. Y para ti, muñequilla. Papá. Manuel. Se acabaron los sinsabores y los malos ratos. Y también las palmas y los éxitos. Duele. ¿Sabéis ustedes? Duele. Ay, cariño, yo quiero tener un recuerdo tuyo en prueba de tu cariño. Estoy loco, yo estoy cuerdo y lloro como un niño cada vez que de ti me acuerdo. Ay, ay, Una copa de champán frío, por favor. Es usted muy gentil, caballero. Monique. Con 3 meses de retraso, pero te lo agradezco lo mismo.
Me quedé esperando una igual en París. ¿Lo recuerdas? ¿O necesito refrescarte la memoria? Mademoiselle, es peligroso acaparar a aquella No se preocupe. Me encanta el peligro. ¿No puedes bailar conmigo? No. ¿Tampoco acompañarme al jardín? Déjame adivinar. ¿Te has reconciliado con tu mujer? Sigue sin comprenderme, Monique. Ven conmigo, hijo. Dame la muñeca, por favor, yo la guardaré. No, Maribel solo quiere estar conmigo. Ten piedad, Dios quiso llevarse a nuestra hija, recuérdalo. Maribel murió en el jardín, en el columpio. Dame la muñeca. No. ¡Dámela! ¡No, dámela! ¡Maldita! ¡Fuera de aquí! ¡Los franceses están entrando en Zaragoza! ¿Qué dices? ¡Han entrado por el cárcel! ¡Todos huyen hacia aquí! ¡No puede ser! ¡Deteneos, cobardes! ¡Ya están ahí! ¡Los tenemos encima! ¡Repita otra vez! ¡No te da vergüenza escucharte! ¡No tiembles! Ahora vienen las mujeres a ocupar vuestros sitios. ¡Dame el fusil! Os da miedo morir. ¡Aprended de una mujer! ¡No hay hombres! ¡No hay hombres en Zaragoza! ¡Quedaos ahí! ¡Que os asesinen en vuestras casas! ¡Que os tomen a vuestras mujeres! ¡A vuestras hijas! ¡Eso es lo que os merecéis! ¡Cobardes! Habéis jurado en falso morir por Zaragoza. Juro por su memoria mantener en alto la bandera de las comunidades. Juro luchar hasta el fin por defender Toledo. Y juro morir, si Dios lo quiere, antes que faltar a mi promesa. Yo te bautizo, Fernando, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llevaremos sangre generosa para alumbrar la noble familia de las Españas. Y por encima del mar y del tiempo, nos atará siempre una sola fe, en una sola lengua. Será el milagro más hermoso de todos los siglos. Cifesa se fundó el año 32. En realidad siempre se ha dicho que la fundaron los Casanova y, en fin, el acto jurídico de la fundación fue hecho por otras personas, en los cuales participaba en esta fundación otra conocida familia valenciana, que eran los Trenor. De hecho, rápidamente los Casanova asumieron esta empresa fundada por una razón no del todo clara, pero creo que la hipótesis es bastante verosímil. El señor Casanova, Manuel Casanova, que es el padre de los productores, por decirlo así, era un señor que se había enriquecido muy considerablemente con la producción y el comercio del aceite. Este señor tenía 3 hijos y quería pues legar algún tipo de fábrica o de industria. Y fue Vicente Casanova, que sería este personaje clave en Cifesa, el que en un momento determinado, después de haber iniciado algunos otros caminos industriales, le propuso que se dedicaran al cine.
Y al ver que ya había una sociedad jurídicamente fundada fue cuando los Casanova entraron en esta sociedad, empezaron a comprar acciones y se hicieron con su propiedad. Si tú quieres, lo que es un poco misterioso, lo que es un poco la hipótesis, es por qué una familia de industriales valencianos a principios de los años 30 se interesa por el cine, ¿no? Que parece, a pesar de que hay una tradición cinematográfica, como tú sabes, en Valencia, bastante importante, no queda muy claro de por qué. El origen de Cifesa es distribuyendo, entró dinero, pero a mansalva, distribuyendo la Columbia. Como Cifesa tenía muy buena organización y Columbia tenía muy buen material, sobre todo yo recuerdo una película que sucedió una noche, creo, con Claudette Colbert, y él era... Clark Gable. Clark Gable, sí. Y había en ese material de la Columbia, había muchas películas muchas, 3 o 4, dirigidas por Frank Capra. Y se hicieron unas cifras, le hablo de antes y durante la guerra, ¿verdad? Para aquellos tiempos fabulosas. Yo pienso que quizá el joven Casanova, es decir, Vicente Casanova, que además era un hombre que era químico de profesión y que antes de dedicarse al cine había empezado con una pequeña industria química que inicialmente le había montado también su padre, y que por esta razón viajaba con frecuencia a Alemania, viendo la importancia y la seriedad que el cine tenía en Alemania. En fin, Alemania entonces contaban, pues, por ejemplo, con la UFA, ¿no? Que se consideraba que era la empresa productora europea más importante. La suma de las dos cosas, es decir, esta especie de boom de lo que tenía que ser el cine en España y el conocimiento de cerca, siendo químico además es lógico que tuviera contactos o que hubiese tenido indirectamente contactos con la industria cinematográfica alemana, que la suma de estas dos cosas, es decir, la visión de una industria seria y potente y el anuncio de aquí se podría llegar a esta situación, a Casanova le dije, en fin, le interesara empezar por aquí, le dijera a su padre, quiero dedicarme a la producción de películas, ¿no? Entonces fue cuando pues compraron esta empresa, que creo que solo era una empresa constituida jurídicamente, es decir, no había hecho aún nada, ¿no? Vicente es químico y había estado en Alemania varias veces. Vicente Casanova yo creo que es un hombre de una visión comercial tremenda. Uno de los viajes se fue a Alemania y vino con un autito así pequeño, que le dabas cuerda, lo ponías en una mesa y salía así, y al llegar al borde salía una de las ruedas, daba la vuelta y se llamaba Inokai. Entonces les dieron la exclusiva a ellos y ganaron un dineral. Vendieron no sé cuántos miles o cientos miles, y se vendía a 6 o a 8 pesetas. Cada uno de nosotros nos regalaron un Inokai, ¿verdad? Y esto. Luego entonces allí, como él era químico, al regresar puso una fábrica de papel, es como papel celo, yo no sé, allí llamaban Gela, y era otro negocio que tenían en el mismo piso que Cifesa, pero departamentos totalmente distintos. Y puso una fábrica en Benetúser de papel Gela, y iba muy bien y ganaba mucho dinero. Pero por lo visto, o con el cine le gustaba más, o tenía más campo el cine, entonces fue el venirse a Madrid y organizar la producción de César. En 1934, Cifesa inicia su etapa como productora. La primera película que sale de los estudios de Aranjuez, producida por Cifesa, es La hermana San Sulpicio, una segunda versión de la novela de Armando Palacio Valdés, dirigida nuevamente por Florian Rey e interpretada por Imperio Argentina y Miguel Ligero. Cifesa produce a continuación Rumbo al Cairo, de Benito Perojo, protagonizada también por Miguel Ligero, y Nobleza Baturra, que dirige Florian Rey con Imperio Argentina, Juan de Orduña, Manuel Luna y Miguel Ligero. Estos son los inicios de Cifesa como productora. Asómate a la ventana. Cuando vuelvas de la ciega,
que hay un acuerdo general de que el factotum de Cifesa fue don Vicente Casanova. A lo largo de tus estudios y de ese leve contacto que tuviste con él, ¿tienes una idea más o menos clara de la personalidad de don Vicente Casanova? Bien, que él era el alma de esta empresa está fuera de duda, ¿no? Estaba también su otro hermano, Luis Casanova, pero queda claramente distribuidos los papeles, es decir, Luis Casanova se queda en Valencia, Vicente Casanova se va a Madrid, y es el que lleva la producción. Luis Casanova se cuidaba más de cuestiones de distribución, de contabilidad, de este tipo de cuestiones. Ahora, el hombre que tira adelante la empresa cinematográficamente es Vicente, ¿no? Por la breve entrevista que yo tuve con él es imposible hacerse una idea, pero en cambio por las cosas que me han explicado gente que colaboraron con él, creo que sí que nos podemos hacer una imagen de quién era Vicente Casanova. Vicente Casanova era un hombre de la segunda generación de una familia capitalista, ¿no? Por tanto, no era tanto, en fin, el aguerrido empresario que era su padre, el de la primera acumulación, que en fin, esto pues aquí como en América es en todas partes igual, un hombre que no dormía, que trabajaba las 24 horas del día, en fin, hay la anécdota famosa de que cuando, en fin, estaba con su futura mujer, que entonces era su novia, que se veían un rato por la tarde, en fin, estas relaciones pues prematrimoniales o de noviazgo que se tenía antes se dormían en estas pues épocas de noviazgo, de lo cansado que iba, de lo tanto que trabajaba. Bien, Vicente Casanova no es por tanto de esta primera generación de acumulación, sino que es de la segunda generación, es decir, la que ya recibe la fortuna y ha de ver cómo invierte esta fortuna. Pero también, como se sabe, los de la segunda generación no son los que destruyen las fortunas, es decir, son gente también emprendedora, ¿no? Entonces él es un hombre emprendedor, es un hombre seguramente listo, con unas características que algunos testimonios que lo conocieron me lo han asociado a un fenómeno muy característico de la época, es decir, son los dictadores. Es la época pues de Hitler, de Mussolini, de Stalin y poco después de Franco, ¿no? Parece ser que era un hombre con vocación de mando, por decirlo así, ¿no? Incluso después de la guerra, parece ser que entre sus colaboradores, naturalmente sin decir sobre la cara, le llamaban Franquito, ¿no? Porque era un hombre con una vocación, en fin, de imponer el orden, parece ser con una cierta brusquedad, ¿no? La imagen que tienes de él es esta, más que de alguien muy ligado al cine, ¿no? En el sentido cinéfilo de la palabra. Yo no creo que fuera una persona de gustos cinematográficos muy precisos, a pesar de que sí que tenía un gusto cinematográfico. Él empezó, supongo que ya saldrá distribuyendo películas americanas de la Columbia, pero era un hombre muy interesado por el cine europeo, y esto es una cosa que se ve creo siempre en Cifesa, que el modelo fílmico, por decirlo así, es más europeo que americano, a pesar de que el modelo económico fuera más americano que europeo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado yo creo que es un empresario duro, y por otro lado, cinematográficamente es un hombre sin, en fin, ideas muy precisas, pero sí con ideas globales, y esto pues más hacia un cine de calidad, más hacia un cine de prestigio, que no incluso otro tipo de cine que era más frecuente en España, ¿no? Yo pienso que Cifesa siempre, a pesar de que he visto ahora quizá la gente no se lo pueda creer, Cifesa siempre representa un cierto estándar de calidad. Como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la cruzado los brazos para no matarla, cerrado los ojos para no llorar, temió ser débil y perdonarla y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que la maldición que un día
te permita cargarse que quiera, pague tus quereres pague con mala traición. Gitana de tu serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda. Vicente Casanova los jesuitas ha sido número uno en todo. Allí ponían unas condecoraciones, yo no he ido a los jesuitas, yo he ido a los maristas. Ponían unas condecoraciones, príncipe, no sé cuántos, una corona de laurel, emperador de no sé qué. Todo eso se lo llevaba Vicente Casanova. O sea, Vicente Casanova es un hombre muy listo, muy honesto, muy trabajador. No, yo creo que le ha hecho falta siempre unas relaciones públicas que él ni lo habrá pensado ni lo habrá admitido, porque Vicente Casanova no va a ser de una perfección, no ha admitido nunca que se le pisase el terreno, y además con todos los empleados que tenía allí, entre los cuales yo me cuento, ¿verdad? Por ejemplo, había que discutir un contrato con Alfredo Mayo, con Amparo Ribelles, o con La Bautista, que el primer contrato de Locura de Amor, y ya hablaremos luego de eso, ¿verdad? Habla con esto, muy bien, ¿cuántas películas? 3 en un año, 2 en un año. Y entonces el de turno, que podía ser Joaquín Cuquerella, que era jefe de producción, o yo, o Lucia, que fue muy poco tiempo jefe de producción, ¿verdad? Pues se le discutía, te grababas en un despacho, tanto, no tanto, dietas, entrabas tanto, sí, firma el contrato. Y unas veces lo firmaba el mismo que lo había discutido y otras lo firmaba él. Pero, sin embargo, que esto para mí refleja exactamente la manera de ser de Vicente Casanova, cuando había que terminar un contrato o cortar porque había terminado la duración del mismo, o porque no convenía seguir, o porque se pretendía por lo que fuese, entonces era él el que tocaba un timbre y decía que pase fulanito o fulanita a hablar conmigo, y era él el que daba la noticia mala. ¿Cómo era don Vicente Casanova? Pues un personaje un poco raro, bajito, nervioso, y que no sabemos la culpa, pero la realidad es que Cifesa, que lo llegó a ser todo en el cine español, se fue completamente a la porra. Vicente Casanova era un hombre de una honestidad a carta cabal, muy introvertido, un hombre que si él pensaba que tenía razón, esa razón la llevaba a donde hubiera que llevarla. No era fácil de palabra, era más bien desagradable, decía las cosas muy desagradablemente. Y todo eso, aparte de eso, no era muy simpático, era un hombre muy raro, pero trabajador, entusiasta, y que el cine español le debe muchísimo, desde luego. ¿Y es cierto que le llamaban el Franquito, como he leído en algún sitio? Nunca lo oí que le llamaran el Franquito. Él estaba en su despacho, era difícil, era muy poco asequible a entrar en el despacho, entraban las personas muy limitadas, salvo que tuvieran un contacto muy directo o una cosa muy personal, un contrato que se fuera a firmar con él directamente, pero tenía que ser alguna persona importante, los demás no, se trataban con los elementos de la producción y todo eso. Pero él nunca, no era desagradable con la gente. Lo que pasa es que no era muy sociable. Tenía su vida particular. Era un hombre que llegaba ya a las 8 de la mañana y se marchaba a lo mejor a las 12 de la noche. Un hombre que se pasaba el día metido allí, que trabajaba como un negro, de verdad, que yo no sé cómo tenía capacidad de trabajar tanto. Y además con muy buena fe y con un gran entusiasmo por el cine, y que hizo por el cine muchísimo. Le conocí mucho. Era un hombre simpático y agradable, pero muy seco. Muy seco. Y daba la sensación de temeroso, siempre tenía miedo de algo. Yo le concedía poca personalidad.
¿Cómo se trabajaba en Cifesa? Muy bien, muy bien. Con Vicente Casanova era encantador. Era un verdadero caballero. Trabajaba muy bien en Cifesa. Era un hombre así como aparentemente dormido, ¿no? Aparentemente dormido. Era un hombre como si no tuviera vitalidad, ¿no? Pero estaba en todo y llevaba todo con mano buena. Pero no lo traté, no conversé con él jamás. Vicente Casanova es un hombre que tenía una dedicación absoluta a Cifesa, amaba el cine profundamente, sufría mucho cuando las cosas no iban como es debido, cuando alguna película, no hablo de las mías, que siempre fueron bien catalogadas, ¿no? Pero cuando alguna película él consideraba que estaba catalogada injustamente por las autoridades, se llevaba un tremendo disgusto. Y esos disgustos le iban quitando poco a poco su gran entusiasmo por la empresa. ¿Trataste a los hermanos Casanova? Mucho. Traté mucho a Luis, que era el mayor, que luego fue presidente de Valencia. Lo traté bastante, pero aquí traté mucho más. Claro, era Vicente, que estaba aquí. Todavía le suelo ver. Él vive en Francia porque tuvo unos problemas con un hijo que se mató en un accidente de automóvil. Entonces quiso salir de España porque era el único hijo que tenía y ya era mayor. Y, en fin, se marchó y vive en Biarritz. Y a veces cuando voy a Biarritz voy al casino y siempre me lo encuentro jugando muy poquito, pues juega muy poquito, pero va allí y se juega 500 o 600 pesetas en puñetitas, en muy poquito. Y así el hombre pasa su vida. Está muy bien, físicamente está estupendo, su mujer también, está igual que estaba hace 40 años. ¿Y allí viven? ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado, Maño! ¿No me llamabas? Sí, pero no creí que estabas tan cerca. Oye, ¿qué hacías ahí? Echar un cigarrico. Pues anda, coge el trillo que voy a ver el ganado. Espera. No espero. ¡Hala, hala, el trillo! Chico, que nos van a ver. ¿Quién? Mi padre, que está al llegar de un momento a otro. Tu padre. Lo menos está a 5 leguas de aquí. Ya, o la gente. A mí no me importa ya la gente. Pues a mí sí. Claro, porque no me quieres. ¿Por qué no me quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Que vaya pregonándolo por el pueblo? ¿Y luego qué? ¿Que mi padre te echaría a la calle? Ya encontraría trabajo en otro lado y en paz. Y no nos podríamos ver como ahora. ¿Lo ves como eres tú el que no me quieres? Tienes razón, Maña. Aguantarse. Y tú porque tú eres rica y yo soy pobre. Dito sea el que inventó los duros. ¿Se puede identificar en cierto sentido el cine de Cifesa de los años 30 con el cine republicano? Es decir, prácticamente el cine republicano fue el cine que hizo Cifesa. Bien, esto es un poco difícil de responder porque creo que a pesar de que el cine republicano es el más estudiado de todos, tampoco no acabamos de tener una idea exacta de lo que fue, más que nada porque se ha desaparecido mucho material, ¿no? Yo creo que sí, que el cine republicano es bastante lo que era Cifesa, a pesar de que está esta otra faceta del cine republicano que era filmófono, ¿no? Creo que ha sido Gubern que ha establecido el esquema, que a mí me parece un esquema válido, es decir, que filmófono es la cinematografía no de izquierdas, pero la cinematografía democrática, mientras que Cifesa sería la cinematografía conservadora. Si nos fijamos en algunos temas concretos, esto es muy claro, ¿no? Es decir, Filmófono, por ejemplo, en sus películas en relación al amor y al sexo, tiene actitudes muy liberales que entroncan claramente con la voluntad de renovación de las costumbres de la República, o de los aspectos más progresistas de la República, ¿no? La Segunda República, en relación al divorcio, en relación a la libertad sexual, sobre todo a la mujer, ¿no? En fin, en algunas de las peliculitas, o en casi todas las peliculitas que Buñuel produce, codirige, en fin, este misterio eterno es igual, en todo caso produce seguro. Para Filmófono estas cuestiones están muy resaltadas, son francamente ideológicas, por decirlo así, las películas estas, ¿no? En cambio, en las de Cifesa pasa todo lo contrario, ¿eh? Es decir, en cuestiones como, por ejemplo, el sexo o la libertad sexual es todo lo contrario. Es decir, lo importante es la honra, lo importante es que la mujer se someta precisamente a estos condicionantes sociales.
O sea que en este aspecto de las costumbres, al menos, Filmófono es claramente, en fin, liberal y democrática, y Cifesa es tremendamente conservadora. Pero pienso que la República realmente era esto, y sobre todo en el campo del cine mucho más que en lo político. Es decir, en el campo del cine pienso que globalmente, aunque exista Filmófono, Cifesa da más la imagen del cine republicano que no Filmófono. Pero esto es una hipótesis, por mi parte no comprobada, y creo que no comprobada por nadie, porque falta mucho material, como hemos dicho. Te voy a decir una cosa, que no va a oírla nadie nada más que tú. Benito Perojo quizás un cierto matiz más liberal, siempre se ha dicho, era un hombre más de formación liberal, y yo pienso que hay películas, para mí quizá la mejor película de esta época de Cifesa es La verbena de la paloma, y creo que la gracia de La verbena de la paloma precisamente es coger un tema absolutamente castizo y dárselo a un hombre que no se siente nada identificado con lo castizo, ¿no? Entonces, en vez de cargar las tintas por aquí, hay como una labor, digamos, de distanciación o de contraste que hace que este castizo pues sea mucho mejor. En fin, es mi opinión, naturalmente. O sea, que digamos, no es que haga de Brecht, ¿no? Pero en fin, le da un matiz de transformación y de distancia que lo hace realmente una película muy divertida, muy interesante, ¿no? Sí, incluso Florian Rey, más que en lo de costumbres sexuales o amorosas que decíamos antes, en lo social o en lo político, en fin, se sabe positivamente que era un hombre muy conservador, y sus películas inciden mucho en esto que yo creo que es una imagen importante de la época que da Cifesa, que es esta idea que cuando el país estaba absolutamente desgarrado y agitado, bueno, en fin, la lucha de clases o la confrontación entre diversas clases, él nos da siempre la visión de una sociedad en la que esto vaya en absoluto, ¿no? Pero no es que esto no se dé por voluntad, sino que esto no se da porque es una época histórica anterior, es decir, es esta situación precapitalista en la que pues el patrón y el obrero o el amo y el jornalero pues beben en la misma taberna, en fin, se explican los chascarillos idénticos y ríen las mismas bromas, y que era una situación que yo no niego que se hubiese dado anteriormente, pero que en aquel momento, en fin, no se daba en absoluto, en España. Y esta característica además se mantiene en el cine de Cifesa de los años posteriores a la guerra. Yo creo que sí. Y además hay una cosa curiosa, y es que siempre se ha dicho que el cine de Cifesa es un cine del régimen casi, ¿no? Entonces pasa una cosa, es decir, yo pienso que el cine de Cifesa republicano es un cine combativo políticamente, porque se encuentra en una situación en la que realmente las películas pueden ser una arma ideológica, porque lo que está sucediendo no es lo que ellos quieren. Y en cambio, en la época después de la guerra es lo contrario, es decir, lo que está sucediendo es lo que ellos quieren, y por tanto este cine como arma de combate ya no es así. Pero a pesar de todo, les sale, por decirlo así, de los poros esta visión de la realidad, pues sin contradicciones, en las que todos son amigos, sí. Lo que pasa es que en el cine republicano yo creo que esto es más combativo, esto es mucho más combativo. Y aquí sí que hay incidencias políticas más precisas, que después esto es un telón de fondo mucho más banal, ¿no? Mucho más banal. Lo que priva, por ejemplo, es el esquema de género, ¿no? La comedia y todo esto, ¿no? Pero la idea de combate ideológico en el cine se da, creo, en Cifesa, sobre todo en la época republicana. Y quizá por esto la época republicana sea a veces mucho más interesante que algunas épocas posteriores. Tú prefieres Morena Clara a Nobleza Baturra, ¿verdad? Bueno, de aquella manera, ¿no? Yo pienso que Morena Clara tiene un primer rollo espléndido, pero después es más discutible, ¿no? Y Nobleza Baturra... Parece que a mí en general Florian Rey, a pesar de que se dice que es, en fin, o que ha sido durante muchos años el mejor director de cine español, a mí no me lo parece, ¿no? Y no soy muy pro Florian Rey. ¡Vivan los novios! ¡Viva! ¡Que hable el padrino! ¡Sí! ¡Que hable! Apreciables contrayentes y demás amigos, poniendo por delante a las señoras, ya que os han hecho el garampuséase las bendiciones,
¿Y os han leído lo de la epístola del señor San Pablo, que en paz descanse? No me queda más que felicitaros, porque yo no puedo hablar mal del matrimonio, máxime estando mi cónyuge aquí presente. ¿Y tú que lo hicieras? No hago caso de las interrupciones y prosigo. El secreto es saber comprimirse. Y no es que yo haya tenido necesidad de comprimirme, porque la señora Rita, la tabernera, a mi mujer, no me ha dado en su vida motivos para comprimirme. Y yo os digo que el hombre que no se comprime es una persona irracional mayormente. Precioso final. ¿Quién ha dicho que ha acabado? Has acabado y se ha acabado. Y a ver si te comprimes. Tanto en Morena Clara como en Nobleza Baturra, Las Hermanas en Sulpicio, y luego en general en la mayor parte de las películas que hace Cifesa hay una característica inevitable que es el regionalismo, ¿no? Es decir, la división de España en una serie de regiones que están representadas por determinados personajes en la historia con unas características que provienen precisamente de proceder de esa región determinada, ¿no? Sí, y esto tiene otro aspecto curioso, ¿no? Que es que los Casanova eran valencianos. Y además de ser valencianos, y esto creo que explica algunas de sus posiciones, pertenecían a un partido político que se llamaba, un partido político republicano, la Derecha Regional Valenciana, que era un partido que formaba, en fin, se articuló con la CEDA, ¿no? Y que representaba más o menos la democracia cristiana valenciana. Y era un partido más o menos regionalista, o bastante regionalista, no nacionalista, sino regionalista. Entonces hay una cosa curiosa, y es de que todo el cine republicano de Cifesa atiende a esta particularidad regional, es decir, lo andaluz, lo salmantino, en fin, etcétera, ¿no? Y en cambio no atiende nunca a lo valenciano. No sé muy bien por qué, supongo que porque realmente era un cine que se dirigía a todo el Estado y no a lo propio, en fin, a la patria chica valenciana, y que les parecía que si incidían en esto podían perder público de fuera, no lo sé muy bien, ¿no? Pero así como hay esta atención constante, como tú dices, a las particularidades regionales, incluso a veces algunos argumentos, en fin, o lo aragonés, ¿no? Naturalmente, se montan alrededor de estas particularidades regionales, lo valenciano no aparece, ¿no? Como no sea en la cabecera de la película, que es el del Miquelet y el himno regional valenciano, que es lo único valencianista que hay en las películas de Cifesa. Tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus huertas el azar, quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Amores en Valencia son floridos como ramos de azar. Quereres en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión. La
alma y ponen vida en un beso de paseo. Estaba Maroto también, ¿no? Que Maroto introdujo una película que creo que ha desaparecido, o menos desapareció cuando yo estaba haciendo este trabajo y no había aparecido, que es La hija del penal, que parece que era una película muy divertida, ¿no? Era la vertiente de comedia que también la había practicado Perojo. La hija del penal, afortunadamente, no solo fue un éxito de crítica extraordinario, sino que además cuando estábamos haciéndolo en el estudio, los maquinistas y electricistas empezaban a reírse y teníamos que parar para que se rieran un poco. Y además muy simpática, porque Antonio Vico estaba genial, estaba extraordinario. Y luego después la crítica la recibió muy bien y el público empezó a recibirla bien cuando la guerra. Porque aquí durante los bombardeos, en el cine Palacio de la Música, se exhibía la película, estuvo ahí un año en cartel, como única película de guerra entonces. ¿Y cómo era el argumento de esta película? Bueno, el argumento era de verdad gracioso y además los diálogos de Miguel Miura eran extraordinarios. Era un penal que estaba en un castillo. En ese castillo había 32 empleados para un solo preso. El ministro quería jubilar a los empleados y sacar a subasta el penal. En cuanto se muriera, el preso que había, que era un tenor de zarzuela. ¿Era Vico? No, Vico es el que va después. Este se pone muy grave y empieza a morirse y el penal todo aterrado porque iban a quedarse sin puestos. Pero aquella noche se comete un crimen. Había llegado Vico con su hermana a tomar las aguas de Pedregalejo y le echan la culpa a este porque era el hijo del cacique que había ido al dormitorio de la chica, trepó hasta el dormitorio de la chica para seducirla, porque había apostado con los amigos que iba a ser suya. Entonces salían él perseguido por el otro, amanecía muerto y le echaban la culpa a este y le encerraban. Y entonces los empleados del penal, el director y todo, pensaban qué iban a hacer con este preso para que no se les pudriera como el otro. Y empiezan a ponerle una celda extraordinaria con muebles, con radio, con todo lo necesario, le hacen cachupinadas de toda clase. Y al final este se cansa y dice que va a pedir el traslado a otra prisión porque él lo han castigado como criminal y le parece que aquello no es una vida, que quiere otro penal más duro. Y entonces la hija del director, que le ha gustado, hace todo lo posible por casarse, se casan los dos y cuando se casan en la puerta de la iglesia le manda un telegrama el director general de penales diciéndole que es inocente, que le pongan en libertad. Hola, Antoñito. Buenos días, señorita Consolación. Ahí tiene usted una nube de gente esperándola. Esta tarde iré a tu casa. A ver si me lleva usted una fardita que no le sirva. Bueno, mujer, yo buscaré. Y que me mande usted al médico para que le vea el ombliguito a la niña que le ha salido un brote raro. Te mandaré al médico, ¿eh? Vaya con Dios, la gloria del mundo. ¡Ole la madre y los pobres! ¡Preciosa! Dios bendiga esa mano que da y no se cansa. No, usted de bueno, qué bonita es. El genio alegre, yo lo único misterioso es que la película pues se estaba terminando cuando hubo esto de la sublevación, ¿no? El 18 de julio. Y entonces la película no se pudo terminar y después hubo unos problemas porque algunos de los actores que eran republicanos pues se fueron, ¿no? Y se tuvo pues que terminar con dobles y tal, ¿no? Es una película muy mala, El genio alegre. Yo no sé si tú lo has visto. Y es una película muy característica del cine español republicano y de después, que es una cosa incomprensible, y es, por ejemplo, que el protagonista no aparece, es decir, el protagonista y el nudo principal de la trama no aparece hasta después de media hora o 3/4 de película, ¿no? Es una cosa que no entiendes cómo no se les ocurría que esto no puede ir así. En Zona Nacional les había pillado al equipo del Genio Alegre, que lo componían unas 25 personas. Entre ellas estaba la protagonista, era Rosita Díaz Jimeno, él era Fernández de Córdoba, la dirigía Fernando Delgado,
fraile no era el operador, iba de ayudante, no sé quién era el operador, porque yo entonces además no estaba en oficinas cuando toda la guerra, bueno, escondido, ¿verdad? Y se encuentran con el siguiente problema, que han de terminar la película, que han rodado durante la época de lo que les faltaba, ¿verdad? Que por cierto, cuando se marcharon de Madrid, a la estación fue a despedirles el doctor Negrín, y entonces recurren a poner en explotación el material que había de Cifesa en el teatro. Claro, se lo van comiendo 25 señores allí porque se les sigue pagando. Y la central, o llamémosla así, que crean, se instala casi en Sevilla con el gerente, que era Fuentes, y 2 personas más, en fin, no tenía... Y de ahí iba saliendo. Claro, se dejaron unas cuentas en hoteles y créditos y eso, que ríase usted de las que tiene el Valencia de fútbol, por ejemplo, para hablar de esto. Terminó la guerra y entonces se terminó el Genio Alegre sin Rosita Díaz Jimeno. Alguien me ha contado, no sé si será cierto, que hubo una delación contra Rosita Díaz Jimeno, parece ser por parte de Fernando Fernández de Córdoba. Sí. Yo he leído incluso, creo que alguna entrevista de Rosita Jimeno en la que lo explica, ¿no? Sí, y entonces quedó incomunicada y, en fin, creo que en algún momento incluso temió por su vida, ¿no? Porque ella era, en fin, la mujer del hijo de Negrín, ¿no? O la novia, o no sé muy bien, en fin, tenía relaciones amorosas con el hijo de Negrín, ¿no? Pero a última hora, pues no sé exactamente por qué procedimiento, pero ella pudo salir y no pasó nada, ¿no? Pero hubo cosas de este tipo. Sí. Intervino Fernando Delgado. No lo sé muy bien cómo se la salvó, por decirlo así, pero sí sé que ella temió incluso por su vida en un momento determinado, ¿no? Por esta su relación pues con el que entonces era jefe del gobierno de la República, ¿no? Natacha sí que es un caso bastante curioso en muchos aspectos, ¿no? Porque es una película que nadie ha visto, aparte de los que la hicieron y aparte de, se supone, los amigos de los que la hicieron, ¿no? Estas cosas que pasan en el cine y cuando la película se termina más o menos se ve, ¿no? Pero nunca se estrenó, por lo tanto no tenemos ni crónicas del estreno de la película, que siempre es una manera de más o menos imaginarte por dónde iban los tiros. Lo único que tenemos es la obra teatral de Casona, esto sí que lo tenemos, y por lo tanto podemos saber de que era una película, es decir, de que la obra teatral, la película no lo sabemos, pero la obra teatral era, en fin, si no de izquierdas, era pues una obra teatral cargada de buena intención de izquierdas, ¿no? Y entonces aquí la primera sorpresa, porque el cine de Cifesa no era así, ya te lo he dicho, es decir, era precisamente un cine combativo, un cine inmune a los cambios sociales. Y entonces esta es una obra de teatro claramente insertada en los cambios sociales, ¿ves? ¿No? Y estrenada unos meses antes de empezar a rodarse. Sí, yo creo que el estreno de la obra de Casona es de principios del 36 y por tanto la película estaba terminada o casi terminada en julio del 36, ¿no? O sea que se estrena la obra teatral, creo que tiene mucho éxito, inmediatamente pues se ponen a adaptarla y a rodarla, ¿no? Entonces, esta es una primera sorpresa. Es una primera sorpresa porque sería la única película progresista y republicana, por decirlo así, de Cifesa. Entonces es una película que dirige Perojo, esto ya es más coherente con lo que decíamos antes, es decir, es la fracción, por decirlo así, liberal y más europea de Cifesa, pero en fin, también entre comillas, ¿no? Porque Perojo, una vez termina la película, como ya, en fin, está en plena guerra civil, se da cuenta de que él con esta película está defendiendo uno de los bandos de la guerra civil. Y como se supone pues que de corazón está más con el otro, pero ojo, hace una cosa, entonces creo que Casanova ya no interviene porque Casanova está simplemente huido, se ha ido de Valencia y debe estar escondido o debe estar viajando para llegar a la otra zona. Pero ojo, lo que hace es retener la película. Retiene la película para que la película no se estrene, creo incluso que no se hagan copias
y por lo tanto la película no se estrena. Y entonces, una vez terminada la guerra, Perojo... Lo coherente hubiera sido estrenarla en el Madrid republicano. Claro, en la zona... claro, que teóricamente habría dado mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues, Perojo hace todo lo posible para controlar la película, ¿no? Y no sé muy bien, pero creo que debía incluso tener que recorrer subterfugios un poco complicados, ¿no? Pero el caso es que él se queda con el negativo y, en cuanto puede, hace llegar el negativo a Casanova, que no sé si es durante la guerra o después de la guerra, esto no lo sé, pero en todo caso, después de la guerra, el negativo, o la única copia, o las pocas copias que debe haber, que creo que, en fin, en todo caso habría muy pocas, pues se depositan en estos laboratorios Riera, ¿no? Que después, el 40 y no sé cuánto, se incendía. Con lo cual, esta película no la ha visto nunca nadie, insisto, aparte de Perojo y la gente que lo hacía, y algunos amigos que... Entonces, lo que hay son entrevistas con Perojo de la época, en la que más o menos explica de qué iba la película y tal, pero la película no... Con lo cual es, entonces, ya un doble misterio, ¿no? Porque la única película progresista y republicana, o pro-republicana de Cifesa, pues no la ha visto nadie. Yo, antes de la Guerra Civil, siendo estudiante de arquitectura, fui contratado por un jefe de producción, que entonces era Manolo Goyanes, o ayudante de dirección de Benito Perojo, en la Castellana, en el Paseo de la Castellana, donde en el año 35 teníamos costumbre de pasear los estudiantes y reunirnos allí y salir con las chicas. Y me acuerdo que estaban rodando una obra de Casona, estaba rodando en Aranjuez una película basada en una obra de Casona, en la que trabajaba Rosita Díaz Jimeno. ¿Sería Nuestra Natacha? Que se llamaba Nuestra Natacha. Y Manolo Goyanes, Benito Perojo le había encargado que buscara auténticos estudiantes, porque había una escena que figuraba en un aula de la universidad donde los estudiantes organizábamos un escándalo contra el profesor, etcétera, etcétera. Y se conoce que Perojo le había dicho, mira, busca entre tus amigos o verdaderos estudiantes y diles, pues, bueno, que si les apetece venir un par de días a Aranjuez y hacer aquí unas escenas que van a ser iguales a las que ellos hacen, van a estar en un aula, etcétera. Y uno de aquellos fui yo, de manera que yo, antes de todo esto, por una casualidad, una de las muchas casualidades que me habían de ligar después en la vida a mi trabajo en el cine o en esta profesión, pues fui a Aranjuez y hice aquella escena, que me acuerdo que Benito Perojo, detrás de la cámara, nos decía, cuando yo levante la mano derecha, ustedes ríen, cuando yo baje la mano, ustedes patean, etcétera, etcétera, ¿no? Aquella fue mi primera experiencia. Íbamos en un tren a Aranjuez, nos daban, me parece que eran 12 pesetas, con las que yo me compré una película para una cámara de fotografía que tenía, y ya viniendo de Aranjuez, el segundo o tercer día de rodaje, empezaron ya a verse los primeros brotes de manifestaciones en la carretera y tal, en fin, la guerra civil estaba ya allí, a 2 pasos. Un alzamiento. Y a vuestra excelencia ha llegado también la noticia. En el momento en que me disponía para venir aquí. Tendrá ya de ello noticia su majestad, es de suponer. Pero bueno, ¿se sabe dónde ha sido? En Marruecos. Para empezar la guerra civil pasa lo siguiente. Cifesa se fracciona en 3. La sede de Sevilla, que era una sede que no era importante, era una delegación de distribución, pero como allí se estaba rodando El genio alegre,
pues el equipo este se enquista un poco en fin, en el despachito que debía haber aquello, y esto es la sede de Sevilla, que es la sede del lado de Franco, ¿no? Y después las dos sedes republicanas, que es Valencia y Madrid. Entonces, en la sede de Valencia, que rápidamente se hace importante porque el gobierno, en fin, se traslada también a Valencia, se ruedan algunas peliculitas de tipo documental y noticiario. Y pasa una cosa bastante curiosa, y es de que, promovido por los mismos trabajadores, la empresa es incautada, se colectiviza. Esto puede hacer pensar, por tanto, de que tiene que ver con alguna operación revolucionaria. En absoluto, todo lo contrario. Es decir, estos trabajadores fieles de la empresa paternalista y que siempre hablan bien de Casanova, buscan el camino de la incautación. Esto es una cosa que pasó bastantes veces, o sea que no es un caso aislado, como sistema de preservación de los bienes de la empresa. Para una vez terminada la guerra, con la hipótesis entonces quizá ya bastante factible de que perderían los republicanos, este era el sistema de conservar el patrimonio para poderlo entregar al anterior dueño que estaba huido. O sea que no es una operación revolucionaria de los trabajadores, sino todo lo contrario. Es una operación de sumisión al patrón. Y en Madrid lo que se hacen es trabajo de distribución fundamentalmente, pero se colabora en algo de producción también. Llegó julio del 36 y entonces, creo que era sábado, cobrábamos por semanas, fuimos a cobrar y al momento que nos pagaban nos decían hasta nueva orden, que no se vuelva por la oficina y ya se os avisará cuándo. Es decir, al llegar el alzamiento nacional, sí. Cifesa cierra de alguna forma, ¿no? No, cierra provisionalmente las oficinas, porque íbamos allí, no teníamos nada que hacer, estábamos allí para estar allí. Esto pues dijeron, ya se os avisará cuando se vuelva. Los Casanova se tuvieron que esconder hasta que pudieron pasar a... Nunca se ha sabido cómo pudieron pasar porque eso es secreto de confesión, no lo han dicho, no lo quieren comentar, no quieren hablar de eso. Lo único que lleva muchas veces Vicente es una fotografía de cuando se pasó a zona nacional, que por lo menos 20 kilos menos y con barba, no sé, debió de pasarlo muy mal, ¿verdad? Aparte del miedo de alimentos y de todo, ¿verdad? Entonces, a los 18 días, al mes o que sería aproximadamente, dicen, otra vez ya a reincorporarse al trabajo. Y ahí nos vamos todos y ya había un comité. No sé hoy día los comités cómo estarán, pero en aquella época el comité que se formó de Cifesa era los más ineptos escogidos, ¿verdad? 6 o 7 días por allí nos dieron a cada uno al entrar una hoja para llenar, para darnos de alta en el sindicato. No sé si sería el socialista o el comunista, que fuese, ¿no? Que fuese. Y a mí, concretamente el que me echó, que se llamaba Eugenio Carrión, ya no vive, me dijo, a usted, Balader, no le doy la hoja porque como la de informar yo y la de informar mal, no la llena usted porque no se le va a admitir. Y entonces me echaron a la calle, pues eso, por fascista. Cosa que no me molestó en absoluto. Tuve mucha suerte porque mi madre era francesa, porque ha fallecido. Me tuve que ir a esconder en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real. Hay también otro hecho curioso que tú señalas en el libro, que es el éxito de Morena Clara en las dos zonas, en la zona nacional y en la republicana, una vez ya empezada la guerra. Sí, la película era, en fin, éxito total en las dos zonas, hasta el punto de que en la zona republicana la prohibieron cuando se enteraron de que era tanto éxito en la otra zona, ¿no? Porque dijeron, esto no puede ser, debe ser que esta película no está, en fin, y creo que la prohibieron. Pero sí, en los dos, y esto, en fin, es una hipótesis, una cosa que permite desarrollar hipótesis, naturalmente, bastante cínicas sobre la guerra civil, ¿no? Sí, porque pienso que los niveles de enfrentamiento tremendamente virulentos que se produjeron eran reales, pero eran solamente en un registro determinado, que era el registro de lo político, ¿no? Pero que en el registro de lo cultural y en el registro de lo moral, en la gente que va al cine amplia y mayoritariamente, estos conflictos no se producían. Con la venia de la sala, ¿la justicia puede perdonar a cualquiera?
aunque se haya comido a su hermano a medianoche. Pero al gitano que entra en un café y no se descubre, a ese hay que fusilarlo. Sí, señor, a fusilarlo. Mordito sea, a mí me molesta a todo el mundo. Los que van por la calle, los que están acostados. Pero los gitanos, ay, los gitanos, Morfin, tengo los gitanos, me ponen negro. Porque son unos tales y unos cuales, y aquí tengo las pruebas, aquí están las pruebas. Termina la guerra, llegan los Casanova, se hacen cargo otra vez de Cifesa. ¿En Valencia? En Valencia. Nos echaron a 3, bueno, a 2 y medio. A 2 nos echaron, uno al jefe de publicidad, que se llamaba Cervera, no me acuerdo el nombre, y el otro a mí. Nos fuimos, nos escondimos en esto, y al cajero, que se llamaba Greus, que no lo echaron, a ese lo mataron. Le dieron el paseo y lo mataron. Cuando terminó la guerra, Vicente Casanova dijo, bueno, ahora vamos a rodar, a hacer películas, a producir películas. Y entonces Casanova me dijo, ¿tú te quieres ir a Madrid? Pues sí. Dice, porque aquí no vas a tener horizonte, y en Madrid sí. Pues a Madrid. Me vine a Madrid y dio la casualidad, no sé si sería como premio, que el que me echó a mí de Cifesa, que se llamaba Eugenio Carrión, lo destinaron también a Madrid para que prosperase. O sea, que no se tomaron represalias, se jugaron con una limpieza fenomenal. Nos reunió a todos los empleados, a este Eugenio Carrión también, y entonces Casanova dijo, Cervera uno, a Greus, como le he dicho antes, lo había matado, ¿no? Y Cervera y yo nos dijo, ahora vosotros también vino a Madrid, se os debe una explicación y aquí se va a tomar la actitud y hacer lo que vosotros queráis. Si queréis a los del comité que vayan a la calle, a la calle. Si queréis que sigan trabajando, trabajando. Yo creo que no se debe tomar ninguna represalia contra ellos para demostrar que es de otra forma y que no, pues muy bien, pues que no se le eche ninguno. Son tus ojos dulces, bella tu mirada, sueños son tus rizos, tu cara es sonrosada. Yo te quiero tanto, que en ti solo pienso, mis noches eternas eres tú. Todo lo que recuerdo, prendido en mi alma, llevo por el mundo y aquella mirada. En ti pienso tanto, que sin ti me muero. Eres linda y buena, por eso te quiero. Vida de mi vida, amor que soñé, feliz mi destino, que tanto te amé. Quiero verte siempre muy cerca de mí, bebiendo con el flor y olvidarme en ti. Vida de mi vida, amor que soñé, feliz mi destino, que tanto te amé. Vida de mi vida, amor que soñé, feliz mi destino, que tanto te amé. Vida de mi vida, amor que soñé, feliz mi destino, que tanto te ¿Qué tipo de organización industrial tenía Cifesa? Bien, yo creo que tendríamos que distinguir entre la que tenía durante la República y la que tenía después. Pienso que durante la República es una empresa que empieza, que va a más, pero que está bastante pendiente del éxito que tiene. Es decir, que se hacen las cosas con cuidado. Por ejemplo, creo que la organización que hace la originalidad de Cifesa, de constituirse pues según el modelo americano o según el modelo de la UFA europeo, es decir, como un gran estudio con departamentos, con directores, técnicos y actores contratados fijos. Esta es una política que sobre todo se aplica sistemáticamente después de la guerra.
que antes el sistema de funcionamiento es más precario, a pesar de que hay cosas muy interesantes como la que te he dicho de especie de formación de directores y que se empiezan ya a dar algunos contratos fijos, sobre todo con directores y también con actores, por ejemplo Miguel Ligero y Imperio Argentina, ¿no? Pero la aplicación sistemática de esto no se hace hasta después de la guerra, cuando toda la empresa, a partir de una ampliación de capital muy fuerte, intenta consolidarse como gran empresa capitalista. Antes era aún bastante una empresa familiar, ¿eh? Por lo que yo sé, la mayoría de películas hechas durante la República no se financiaban con el capital social de Cifesa, sino que este capital social, que no era muy alto, servía solo para hacer funcionar el engranaje de distribución, de funcionamiento de la empresa, sino que cada una de ellas era financiada particularmente por la familia Casanova, ¿eh? En cambio, después de la guerra se hace una importante ampliación de capital, creo que es de 25 millones de pesetas, que entonces era bastante, que pasa a constituirse entonces, a partir de esto, pasa a constituirse realmente como una empresa capitalista, que es, creo, la primera vez en España que esto se hace, que es la gran originalidad de Cifesa y que al mismo tiempo es también, en fin, su gran desastre, ¿no? Porque bueno, la deducción, visto el caso de Cifesa, la deducción es de que el mercado español no daba para una empresa de este tipo. Cuando usted era gerente de Cifesa Producción, por ejemplo, ¿cómo se organizaba el trabajo en la empresa? Sí, la idea venía de Vicente Casanova. Ya la realizaba en una gran parte yo. La idea venía de Cifesa, de Vicente Casanova, con designación de director, designación naturalmente de protagonista, que siempre era, las películas eran, casi siempre habrás visto, tú que sabes, el cine lo tienes dentro. Esto eran películas de estrella. Me fijaba en la estrella casi siempre y de ahí para adelante me las ventilaba yo. Cifesa era copia exacta de lo que podía ser una multinacional americana. Lo hacían todo, como se hace en las casas americanas, pero claro, a un nivel mucho más bajo. Nos contrataba por años. Nos pagaba, no sé si mensualmente o semanalmente. Tenían una oficina de publicidad, por ejemplo, concretamente en mi caso, dedicada a contestar todas las cartas y a mandar todas las fotografías que pidiera la gente, que entonces eran muchas. Yo recibía montones de cartas, se las llevaba a Cifesa. Cifesa tenía un negociado en el que las contestaban esas cartas, imitaban mi firma y así hacíamos la publicidad. Yo no sé con los demás, creo que también, pero conmigo Cifesa fue una maravilla. Te daban una categoría, te daban una importancia, se ocupaban de ti. O sea, no solamente estabas contratada y te llamaban cuando te necesitaban, sino que se acordaban de tu santo, de tu cumpleaños, de invitarte a fiestas, de llegar, por ejemplo, a la Bienal de Venecia e invitarte a la Bienal de Venecia porque iban los Casanova. No sé, se hacían las cosas con mucha categoría y con mucha clase porque tanto Vicente como Mari son unos señores y se portaban como tales. Dispensa que no te esperásemos en casa, pero como te retrasabas... No quisiste que se impacientara el marquesito. ¿Qué quieres decir? Mira, Eugenia, esto no puede seguir así. Necesito hablar contigo más seriamente que nunca. ¿Qué ocurre? Casi me das miedo. A mí sí que me lo da el pensar en que todo esto puede ser un sueño. Es preciso que nos casemos. Pero, ¿tan pronto? ¿Cómo tan pronto? No te exaltes. Hay que dar tiempo al tiempo. Esperar. Siempre esperar. Ven a tomar una copita. Mañana no podremos vernos. ¿Por qué? Verás, tengo que ir al convento de las Clarisas a llevarle el donativo de este año. Me entretendrán toda la tarde. ¿Y a ti te ofrecían a veces el mismo papel que Alfredo Mayo o no? No. O sea, normalmente no teníais ese tipo de... No, ninguno. No había problema. No había ese problema, no. No, porque entonces era Cifesa,
teníamos contratos por año, además elegíamos las películas de común acuerdo con Vicente Casanova. No había ese problema. ¿Estabais tanto Alfredo Mayo como tú contratados por Cifesa? Éramos los dos únicos que estábamos contratados por Cifesa por años. Y además teníamos opción a elegir los guiones, incluso a estar de acuerdo con el director, en fin, era un poco el Star System, ¿no? Y precisamente por ser el Star System, tú, por ejemplo, o Alfredo, teníais mucho poder dentro de la empresa, ¿o no? Sí, francamente mucho. Es decir, vosotros podíais imponer determinadas cosas. Muchas cosas, sí. Generalmente no lo hacíamos, pero podíamos. ¿Cómo era el trabajo en Cifesa? Era realmente distinto, ¿no?, que en otras productoras. Sí. Y ahí los directores eran... No es que lo tomaran más en serio, no, pero tenían más tiempo para dedicar a la obra y, por lo tanto, los guiones estaban más trabajados, el rodaje se hacía con todo lo que hacía falta, los decorados, tenían a un decorador que se llama Alarcón, que es Chapeau, y tenían operadores como Goldberger y otros, y muchos otros fenomenales, y en fin, era lo mejor, y se le daba a cada cosa lo que requería. No se iba a decir, como no hay nieve, se cortan las escenas de esquiar y van a pie por la carretera. No. ¿Es usted inteligente? Creo que sí. ¿Y usted? Lo tengo demostrado. Modesto no lo es. Ni hace falta. ¿Conoce mis condiciones? Aproximadamente. ¿Y está conforme con ellas? En principio, sí. ¿Tiene algún reparo que oponer? Únicamente puntualizar. Usted ha venido a esta casa a buscar un título auténtico, una nobleza indiscutible, ¿no es eso? Exacto. A cambio de ello, entrega usted... 10 millones, 5 y 5. No tiene usted el pudor de las cifras. ¿Y eso qué es? No lo puede comprender. Muy bien. Cállate. Ahora bien, en este matrimonio de conveniencia no pretenderá que se interesen ni poco ni mucho los corazones. En absoluto. Espero también que no tendrá la pretensión de influir con su dinero en mi vida sentimental. No lo tome a ofensa, pero hoy por hoy, eso que llama usted vida sentimental, no me interesa. Hoy por hoy. ¿Y mañana? No lo sé. No soy profeta. Pero es comerciante. Y yo necesito que este punto quede muy claro. Usted compra mi título que yo vendo. Pero hay un cuerpo y un alma que no entran para nada en este pacto. Para nada. ¿Conformes? Conformes. Yo estuve contratado para Cifesa un año con ellos, sí. Porque Cifesa hacía contratos a todos los actores que le interesaban, galanes y damas, que era lo que primaba entonces. Los hacía por años el contrato. Y yo estuve un año contratado por ellos. ¿Y trabajaste a gusto en Cifesa? Oh, sí. Muy a gusto. Champán. Y decidida a jugarse el todo por el todo, nos siguió disfrazada, qué valiente. Y siéndolo tanto, ¿por qué ahora sos temores? Que Fabián la despide. Ya tenemos la solución, se casa usted conmigo, es decir, te casas conmigo. No te rías, Silvia, estoy hablando en serio. ¿Pero usted le ha hablado alguna vez en serio a las mujeres? Nunca, nunca. Es una veleta. ¿Me prohibirás beber, fumar, tomar helados? Eso ya me parece una buena idea. Es como si continuase el contrato. En primer lugar, ¿por qué crees tú que Cifesa hizo tantas comedias en los primeros años de posguerra? Creo que hizo tantas comedias porque este era el cine que pensaba Casanova que tenía que gustarle al público. Partía de la idea, en fin, bastante común entre la gente de cine, pues de que, sobre todo en momentos de miseria y de tragedia, la gente no es de ir con problemas, sino que es de ir con historias divertidas y amables, y que esto es lo que la gente quiere, y en realidad debe ser más o menos cierto que esto es lo que la gente quiere. Y pues se hartaron de hacer comedias. Comedias que realmente no daban la imagen de la época, y esto es una cosa discutible, pero que yo sostengo, que no daban directamente la imagen de la época, pero si las vemos con atención, y si las vemos todas, que esto ya es mucho más doloroso, acabamos viendo en ellas reflejos de la época. Reflejos que no son la inmediatez, pero que sí de un cierto espíritu de la época, ¿no? Por ejemplo, hay esta historia del tema repetido de la ocultación de la personalidad, es decir, un personaje que se hace pasar por otro, constantemente repetido en las comedias y también en los dramas, que yo intuyo que tiene que ver con el malestar de una propia sociedad hacia sí misma que no se quiere reconocer en su propia piel y busca presentarse con otros ropajes, en fin, cosas de este tipo que creo que pues también la realidad se acaba, en fin, infiltrando en el cine, ¿no? A pesar de todo, son películas en las que realmente si queremos conocer a este nivel inmediato la España de los años 40, no la conocemos, ¿no? Como no sea a través de los vestidos y de los peinados. El amor triunfará siempre sobre todas las cosas.
¿Verdad, Ernesto? ¿Verdad, Mari? Hoy somos todos tan románticos como ayer, aunque nos empeñemos en disimularlo. ¿Te vas a poner sentimental? ¿Y por qué no? Una vez me dijiste que los hombres normales sentían deseo de besar a las mujeres bonitas en los momentos sentimentales. Y yo, Mari, soy un hombre normal. Qué tonto. Ahora sí le cobramos la herencia. Uno de los actores más populares del cine español de la República y muy concretamente del cine que produjo Cifesa en esta etapa fue Miguel Ligero, a quien vamos a recordar esta noche. Miguel Ligero alcanzó gran popularidad en los años 30 en películas como La hermana San Sulpicio, Nobleza Baturra y Morena Clara y por supuesto en La verbena de la Paloma. Ya durante la guerra rodó varias películas en Alemania, como por ejemplo El barbero de Sevilla o Suspiros de España, que dirigió Benito Perojo, su director favorito. Ya en la posguerra volvió a conseguir el favor del público con títulos como Pepe Conde, Los hijos de la noche, Sucedió en Damasco, El crimen de Pepe Conde, El rey de las finanzas y otras. Miguel Ligero era gestero, algo redicho y zarzuelero, y su humor se basaba casi siempre en la caricatura de trazo grueso. Eficaz en la composición de distintos tipos de paletos, gitanos, baturros, mendigos de toda la vida o millonarios improvisados, Miguel Ligero fue Regalito, el hermano de Imperio Argentina y el tío de Lola Flores. Pero fue también Don Hilarión, el farmacéutico que llevó a la verbena del brazo a Raquel Rodrigo y a Charito Leonís para cambiarlas unos años después por Conchita Velasco e Irán Eori. Fue también el Currinchi, de los hijos de la noche. Fue Pepe Conde, Carrasco, el rey de las finanzas, una serie de tipos poco agraciados por la fortuna que encontraban un momento de respiro en la fantasía que reflejaban estas películas. En la creación de estos personajes, Miguel Ligero echó mano frecuentemente de su vena ternurista. Sus parteners, que casi siempre eran las parteners de otro, del galán, fueron Imperio Argentina, Raquel Rodrigo, Estrellita Castro, Antoñita Colomé, Mercedes Vecino, Lola Flores, Paquita Rico, Conchita Velasco y algunas otras que, como ya les he dicho, les solían dar calabazas. Vamos a ver esta noche algunos fragmentos de la obra de Miguel Ligero. ¿Y qué tal Zaragoza? Tal maja, ¿verdad tú? ¿No os habéis olvidado de algún encargo? Me parece que no. Toma este papel. Ver leyendo mientras yo voy repasando. 3 pañuelos, Aquí están. media docena de vasos y un paquete de velas. Será de balas. ¿Puede? Porque esto lo mismo puede ser una E que una A. Bueno, pero la primera eléctrica es una V. Sí. Y como esto lo ha escrito el señor cura, que sabe mucho de ortografía, y como además velas se escribe con B de burro, por lo que me ha pedido el padre Juanico, es un paquete balas. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Pero y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Regalito. Pero algunos guasones me llaman bicicleta. Ahora que eso se va a acabar muy pronto. Pregunto por el nombre de pila y sus apellidos. Agustín Marqués. No tiene usted más que un apellido. Toma castaña. Uno nada más, señor juez. No gusta que seamos muy probes. Ahí está. ¡Cállese! ¿Qué edad tiene usted? 25 años. ¿Verdad que no nos representa? ¡Cállese! Cállate, hermana, que me van a condenar. ¿Estado civil? He estado con estos dos bastante rato. Quítemelo usted, que me dan calor. Pregunto si es usted soltero o casado. Asociado. Asociado con la Catalina, vamos, que es una buena muchacha. ¿Soltero? Sí. ¿Estuvo usted procesado alguna vez? 14 veces me han llevado de Herodes a Caifás.
pero siempre me han soltado. Reumático, catarroso. Catarroso, sí, señor. Pero toso mejor que nadie. Pegato, hambrón, mal vestido. Mal vestido, naturalmente. Hay que ver cómo me tratas la ropa. Saca la casaca. La ropa es una facha como tú, cascarrioso, feo. Pero tú sabes lo feo que eres con esa nariz. Ven aquí. ¿Cómo te voy a querer con esa cara de fiera? Pues yo no me veo tan bárbaramente feo. Vale, Solero el 42. Esto es solo puro machacado con yema de huevo, jamón serrano, cuerdas de guitarra y sol de primavera. Los ángeles los remueven en un mortero con un poquito de agua celestial y ahí... ¿Qué tal? Estupendo. Estupendo. Pues esto no es nada, porque todavía nos falta la cosa grande. Vamos a ver. ¡Ay, madre, mi arma que ya ha llegado! ¡Ole, tío Pepe! Sí, esto es lo que los sabios llaman el delirio. Esto está hecho con capullo de rosa, extracto de fandanguillo y billete de 1000 pesetas. Todo el que lo prueba se siente bonito y millonario. Pues vamos allá. Vamos, Arturo, que es una mona. Miguel Ligero, que cuando hacía los contratos siempre, porque mi nombre, y yo nunca he sido así, porque, bueno, mi nombre, yo dije, bueno, pues nada, pues Miguel Ligero y Antoñita Colomé, pero daba la coincidencia que cuando la película se daba en los cines ya terminada, iba la crítica, iban los... Claro, y en el cine que se iba, cuando ellos ponían la publicidad, pues decían Antoñita Colomé y Miguel Ligero. Esto es vivir, ¿no os parece? Estupendo, y sardina, vino, jamón, mazapán, y chuletas y huevos. Vida de millonario. Vaya Nochebuena que vamos a pasar. No me digas. Resita, un choti, ¿lo bailamos? A las 3. Vamos allá, hombre, vete. En estos barrios se baila siempre con transvestir, con mucho más vestir. En los salones la aristocracia hay por ahí, la vemos en Madrid. Pues para prueba ya lo estáis viendo, esto es bailar con toda corrección. Marcando el chiotis con gran esmero, mas sin llegar con ello a la exageración. No hay un baile más castigo, ni nada comparable con los chiotis de Madrid. Los postrotes extranjeros no valen para nada transportados de aquí. Es el baile que prefiero a todo lo inventado para bailar una cachín. El colmo es La ilusión de lo chifé y de lo más chulón. ¿Cómo recuerdas a Miguel Ligero? Mira, Miguel me quería a mí mucho. Yo lo apreciaba mucho. Miguel con otras vedettes posiblemente no sé. Pero algunas hablaban que sí. No, a mí me quería mucho. Procedamos con orden, Pepe Conde. En primer lugar, ¿estás despierto o no estás despierto? A ver. ¡Uy! ¡Uy! Sí, estás despierto, Pepe Conde, pero hombre, no seas bestia. Segundo asunto que hay que aclarar, Pepe Conde. ¿Eres tú o no eres tú? Usted quiere pasar un rato amable, Carrasco habrá de ser su salvador. Usted le ha de llamar si quiere disfrutar una velada superior. Llámelo, cuídelo, mímelo.
Carrasco es joven o es un carcamal, es un juerguista o es hombre formal, es hombre alegre o triste. Al gran Carrasco nadie lo ha visto jamás. Soy tan feliz que apenas puedo hablar. Tranquilízase usted y suelte, por favor. Lo he oído todo, has estado magnífica. Ese hombre se ríe del tititi. ¿Que se ríe de mí? Completamente. Cállese usted. Uy, ya se te traba la lueña. Ya, eres mía. ¿Cuándo es la boda? Cuando usted quiera. Ven. ¿Tan pronto? Ven, bendita seas. ¿Pero qué es esto? ¿Nada? Que nos vamos a hacer una postal. Me acuerdo de esta película que yo había veces que no podía rodar de la risa que me daba, porque Miguel Ligero era un hombre tan ocurrente, también muy educado, y cada diálogo era, pues, y el mismo director me tenía que reñir: Juanita, por favor, que ya hay dos o tres tomas que no valen, un poquito. Y entonces lo pasé muy bien, muy feliz, porque era muy gracioso y muy ocurrente, muy de verdad. ¡Hola! Arrea, loco. Sí. Se han puesto todos de acuerdo. No. ¿Pero esto qué? Mi abuela, qué gallinero. Pues nada, señor fiscal, que yo venga a querer calmarla diciendo que todavía ha sido una mala tentación. Pero ella que, mejorando lo presente, tiene un genio de fiscal. Sí, señor. Uy, se arrancó para mí como una locomotora. Los ojos le echaban chispas. La mano crispada, y gritaba mucho. Yo creí que tenía delante a la Aurora Bautista. Mucho me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Pero y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo las diga. Ay, ¿cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más? Para ilustrar el programa que acaban ustedes de ver sobre los primeros momentos de la producción de la marca Cifesa, es decir, aquellos que correspondían a los tiempos de la República, la guerra y los primeros años de posguerra, hemos escogido una película saltándonos el habitual orden cronológico que hemos venido dando a este programa, porque hemos pensado que esta sí era realmente la película más representativa de la producción de Cifesa en tiempos de la República. Se trata de La verbena de la paloma, película dirigida por Benito Perojo en 1935 y que fue saludada como la aportación de mayor envergadura al cine sonoro español hasta el momento en que se produjo. Este divertido sainete barriobajero de amores, achares e intereses costó 940.000 pesetas, de las cuales 200.000 fueron a parar a los decorados magníficos de Fernando Mignoni que se construyeron en los estudios CEA y que reproducían el Madrid castizo de 1894. La verbena de la paloma es, como ustedes sabrán, basada en la zarzuela de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón. Se había hecho ya una versión muda de esta zarzuela en el cine, que había dirigido José Buch, y se haría muchos años más tarde, en 1962, una muy buena versión que dirigió José Luis de Heredia, con Conchita Velasco como la Susana, Irane Ori como la Casta, Vicente Parra en el papel del Julián, y algunos otros actores como Milagros Leal, Mercedes Vecino, Ángel Garasa y, por supuesto, Miguel Ligero. La fotografía de esta película, de La verbena de la paloma de Benito Perojo, fue de Fred Mandel y subrayaba muy bien los ambientes y los momentos de descripción nocturna que hay en la película.
La frescura y la gracia de la interpretación de Raquel Rodrigo, que hace la Susana, y de Charito Leonís, que hace la Casta, dan a la película una vitalidad y una gracia verdaderamente sorprendentes. Roberto Rey hace el papel del Julián, Miguel Ligero es el farmacéutico don Hilarión y Celica Pérez Carpio la señá Rita. Quiero destacar sobre todo la magnífica interpretación que hace Dolores Cortés de la tía Antonia, papel que luego reproduciría muy bien Milagros Leal en la versión de Sáenz de Heredia.